Bienvenidos a otra entrevista de psicoanalistas, autores de libros. Les quiero dar las gracias por estar hoy, a todos los que participen. Estuve, digamos, por un tema de salud, varias semanas sin hacer vivo. Jorge, qué placer que te puedas unir. Espero que escuches la entrevista, que te guste. Eh, Hoy tenemos, acá ya entró nuestro entrevistado, a ver si ya podemos enganchar, que nos, ya acepté, vamos a ver. ¡Epa! Ahí Buenísimo, ¿eh? está. Yo Bueno, ya te bueno. veo. Primer Vos- intento, ¿eh? pero excelente, Lucas. ¿Vos me ves a mí? Sí, perfectamente, perfectamente. Bien, bien, Comparte este excelente. video en directo con otras personas. ¿Comparto el video yo también, como me dice acá, o lo dejo así? No, no, ya la gente se va acá, Rompelió, acá de Chile también se están uniendo, de Buenos Aires. Ah, Bueno, bien. yo les quiero contar un poco quién es mi entrevistado hoy. Acá Jorge Tapia, un psicoanalista de acá de Buenos Aires, de APA, que lo conozco hace muchísimos años, está saludando. Eh, bueno, yo les quiero contar un poquito sobre Lucas, quién voy a entrevistar hoy. Lucas es un psicoanalista argentino, pero en este momento está del otro lado del charco, pero un poquito más lejos que Montevideo, así que es la entrevista con más diferencia horaria que estoy haciendo en este momento. Para él son las 12 de la noche en Madrid. No, en Madrid no, perdón. Málaga, Málaga. En Málaga está, más lejos Mm, todavía. En el En sur. Málaga, perdón, está en Málaga. Así que, bueno, pero les quiero contar un poquito. Lucas es psicoanalista, es analista institucional y escritor. Es director de consultora de grupos, organización que trabaja en Argentina y España acompañando a instituciones en el análisis y mejora sus dinámicas de trabajo. Es autor del libro Docentes a la intemperie, el riesgo de educar, que tenemos acá presente, un librazo que salió este año por la editorial Letra Viva, que vamos a hablar del libro, que me parece excelente. Y Lucas también tiene diversos artículos publicados en revistas nacionales e internacionales. Así que bueno, un poco es una pincelada de quién es Lucas, pero bueno, ahora vamos a ir en esta entrevista preguntándole varias cosas, se nos va a ir contando sobre su vida y sobre su obra. Yo lo que primero que quiero preguntar, buenas noches Mónica, acá se está uniendo gente y Hola, está hola. saludando gente. Ahí estoy viendo. Eh, yo voy leyendo siempre lo que van escribiendo y si alguien quiere preguntar algo, yo lo leo y se lo pregunto en vivo a Lucas y acá Valiente nos va a responder todo. Eh, Así que yo lo que quiero preguntar primero es arrancar con una pregunta. Vos imagínate, yo soy bibliotecario, lo primero que pregunto siempre tiene que ver con lo que uno lee. Y Ujú. te pregunto, ¿qué libro, qué historia, qué cuento recordás de la infancia o de la adolescencia? Que te haya gustado, que te haya marcado. ¿Qué recordás? Recuerdo muchos, porque por suerte tuve una infancia de mucha lectura y de mucho libro. En mi casa circulaban los libros. Eso fue una ventaja. Eh, Recuerdo una novela que fue la primera novela que leí, El solitario, de Guy de Quercy, un novelista francés. Era el caso de, tendría 10, 12 años, cuando menos, quizás 11 años, 10, 11 años, cuando leí esa novela. Era el caso de un sordo, ciego y mudo que es culpado de un asesinato, arriba de un Ah, barco. un Esa fue la policial primera tremendo. novela. Un policial, pero profundo, sensible, me gustó mucho.
Después en el colegio también leí muchos libros. Hay un libro que creo que era de Abelardo Castillo, Álamos Talados, también una novela adolescente que leí en aquella época. Y después ya me empecé a interesar por la política, me interesé por la política de muy pibe. Mirá, Empecé con biografías, me gustaban mucho las biografías. La primera biografía que leí fue la del Che Guevara por Hugo Gambini, que me pareció una biografía maravillosa. Y después seguí con biografías y libros que tenían que ver con historias, bueno, por ahí em, más que nada, todo biográfico, ¿no? Hasta que después, bueno, empecé a estudiar yo te técnico. pregunto, de esta primera novela, El Solitario, ¿qué recordás? ¿Qué te queda de esa novela? Em, Recuerdo muchos pasajes de la novela, pero lo que más me acuerdo, como también la de Álamos Talados, El amor en tiempos de cólera, libros que después fui leyendo, la sensación, la necesidad de lectura que me generaban. Eso me acuerdo mucho, ¿no? Como que no estaba leyendo y deseaba estar leyendo. Eso me generaba. Después, del libro en sí, bueno, es un tipo que es inocente y que lo culpan de un asesinato. Entonces, bueno, todos los vericuetos de una abogada que aparece ahí, que la suben al barco para que lo defienda, porque el tipo no hablaba, no escuchaba y no veía. No, Entonces queda no. en la escena del crimen. Bueno, después cosas puntuales. De Álamos Sí, sí, Talados, no, una historia pero de amor con Mendoza. me encanta lo que vos decís, esto de lo que vos sentías, Eso. yo como bibliotecario he sentido mucho en esa época también eso, de que dejás de leer y estás haciendo otras cosas y querés Y volver estás a leer. pensando, eso es lo que más recuerdo, es como un sentimiento que me generaba, te diría que casi todo el tiempo, ¿no? En mi casa somos todos músicos, éramos muy músicos, entonces estábamos o con algún instrumento o yo en mi caso leyendo algo. Y por Mira, ahí me acuerdo de estar tocando la guitarra en algún momento y dejar la guitarra para ir a leer porque quería saber cómo terminaba todo. Bueno, en fin, de la infancia, eso es más de la adolescencia. De la infancia los Elige tu propia aventura, que desfilaban en mi casa también, eh, que me acuerdo que también, ¿no? Te generaban esa cuestión de, sí, te sí, ibas para una página y después, como buen lector, ibas a ver qué pasaba si elegías la otra. Entonces, tal bueno, cual, eso me, tal pare- cual. eso me parece que lo hacíamos todos. Sí, 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 sí. Y creo que marcó como una época, una generación de que Eh, teníamos, que tenías bueno, y quiero ahora el otro, y quiero ahora el otro, y también ir buscando todos los finales. Sí, sí. Me estoy acordando de algo, como buen psicoanalista lo tengo que decir. Cuando iba a Sí, segundo grado en Chascomús, sí, una docente que se llamaba la señorita Silvia, como yo leía mucho, me llevó a la presentación de un libro que se hizo en la biblioteca de Chascomús, porque creo que la docente tenía que ir con algún alumno, era una cosa así, era un libro para docentes y alumnos, esos libros de texto que se trabajan en la escuela. El libro se llamaba Juancito Boquiabierta. Eso es todo lo que recuerdo del libro y que me llamaron, yo creo que levanté la mano, siempre fui muy poco tímido. Entonces creo que el autor preguntó algo y yo levanté la mano y dije algo y me hizo pasar al frente a representar una parte del libro ahí que él me iba indicando. Eso también me acuerdo, pero era muy chico, tendría 7 años, ¿no? mira. 6 o 7 años. Vos digamos, hiciste la primaria, sos de Chascomús. Sí, 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 hice la primaria ahí, ya después el secundario no, porque, bueno, mi familia la trasladaban, entonces hice el secundario en una escuela agrotécnica en Uribe Larrea, entre Lobos y Sí, Cañuelas, una parte del secundario lo hice ahí, en la escuela agrotécnica Salesiana Don Bosco, y terminé el sí. secundario en un bachiller con orientación en ciencias sociales, Mirá vos. No, en no, otra no, no. localidad. No, no. Bueno, no, muy interesante. Y acá Clara Strauss nos dice, te estoy escuchando. Un abrazo a Clara, que la conozco de Tandil, un abrazo a Clara, Bueno, amiga de Tandil. ahí nos está escuchando. Yo te quiero preguntar, ¿y empezaste a escribir de chico, de adolescente?
Ya entre la música y la lectura, seguro que sí. De niño empecé a escribir. Mira, ¿y Mi qué escribías? abuelo, y escribía cosas que escriben los niños, qué sé yo, ¿viste? A los 7, ¿Pero 8 años. prosa, como cuentitos, historias o poesía, por ejemplo? ¿Qué escribías? No, poesía no, relatos. Es más, tengo un relato que escribí hace poco, porque yo empecé a escribir en una Olivetti naranja, una portátil que venía con tapa naranja, que se la Sí. robaba mi abuelo, y en ese relato describo todo lo que me pasaba cuando niño que escribía, lo tengo publicado ahí en un blog. Eh, Escribí esto, ¿no? Que era lo que me pasaba cuando niño, que iba y medio contrabandeaba la Olivetti, que era rápidamente descubierto, porque las teclas de la Olivetti sonaban como un A bong todos de lados. cuero, más o menos, claro. Tal cual. Y escribía cosas, algunas bastante románticas, escribía cosas a mis padres, escribía cosas, no sé, tenía más que ver con algunos relatos muy breves, o no, poesía no, no se me dio nunca la poesía. Letras de canciones, sí, cuando me empecé a ser más grande, varias letras de canciones. Ser letrista es muy difícil para mí. Y después, En las letras de las canciones son poesías, entonces sí. hay una historia ahí. Bueno, a ver, entonces la experiencia de la lectura y de la escritura desde muy pequeño. Sí, desde muy niño, sí, sí, desde muy niño. Bueno. No, a ver, es que siempre para llegar a algún lado, que yo siempre es donde quiero llegar es al libro, bueno, a ver, es conocer un poco, estas entrevistas es conocer al autor, cómo Ujú, llega y cómo se gesta y hasta dónde va todo. Yo te ujú. pregunto otra cosa, ¿cuándo conoces el psicoanálisis? ¿Cuándo escuchás por primera vez el psicoanálisis, sobre psicoanálisis? Yo creo que de adolescente escucho por primera vez sobre psicoanálisis, y tuve una materia que se llamaba Psicología General en la escuela secundaria, y ahí una profesora que se llamaba Claudia Gaitán habló sobre psicoanálisis largo y tendido. Ahí lo conocí a Freud. Me interesó muchísimo y entendí bastante poco también sobre eso, ¿no? Mirá, Porque bueno, claro. Y después, de la mano de una maestra, Inés Barrio, la doctora Inés Barrio, que es psicoanalista y es poeta también. Eh, con ella aprendí y bueno, después me formé, hace muchos años ya que me formo. pero yo te pregunto, a ver, ahí primero en el secundario descubrís el psicoanálisis y escuchás por primera vez. ¿Cuándo decidís ser psicoanalista o estudiar la licenciatura de psicología? ¿En ese momento pasa un No, tiempo? ¿Hay no, más duda? grande. Estudié sociología primero, Ah, mira, estudié sociología, me interesa mucho psicología social también, me interesa mucho lo social, me interesa mucho lo grupal, y después me empiezo a formar como analista, hace ya unos 15 años. Pero el psicoanálisis vino después como el psicoanálisis es una práctica que pide mucho, ¿no? Es una práctica difícil para pensar, para posicionarse, para... Y me parece que estuvo bien que venga lo último, ¿no? Porque me permitió, eh, no sé si, viste, en el psicoanálisis decir entender es complejo. Porque no sé si por ejemplo, decir entender a Lacan es complejo, no sé si se termina entendiendo a Lacan, pero venir con todo un bagaje que tenía que ver, que arrimaba el psicoanálisis, me permitió entrar por otra puerta, a las lecturas psicoanalíticas. Y por supuesto empecé por Freud y por supuesto seguí por Lacan. Bueno, mucho Melanie Klein, mucha escuela inglesa, mucho Pigeon Rivière, en la formación en psicología social, Blecher, Mimi Langer, bueno, todos los autores de la escuela inglesa que sí, yo te desarrollaron el pregunto, entonces vos psicoanálisis. primero elegiste sociología, hiciste un par de años de sociología, Sí, después que te formaste como psicólogo social. después como psicólogo social y después vino el psicoanálisis. Mirá vos. Bueno,
a mí me parece que también todo lo que vos me venís contando, yo voy expoliando para el resto, es lo que a mí me termina de entender y cerrar lo que tiene que ver con tu libro. Tiene mucho que ver con esto porque yo tengo siempre mi machete, mis preguntas que yo hago y que justamente cómo llegabas con esto de los psicoanalistas a la parte como si fuera de las dinámicas de grupo o lo grupal, pero en realidad vos ya me la estás contestando, que vino al revés, vino Claro. primero lo social, lo grupal, y después termina a lo último siendo la parte del psicoanálisis. Que yo te diría que más que la palabra como vos lo decís, como comprender o lo que sea, yo creo que como psicoanalista viniste a integrar todo el resto. Porque lo que yo encuentro en el libro es eso, es una integración completa de todo lo otro. Ahora entiendo perfectamente la sociología, entiendo la psicología. Cuando vos me ibas relatando, yo lo leí el libro, no todo completo, pero leí mucho, bastante, de sus partes y todo, y entiendo eso. Y veo que Ujú. cómo tuviste esto de una mirada psicoanalítica a todo esto, que ahora nos vamos a meter un poco más en el libro. Yo te pregunto, ¿cómo es el camino para llegar? Contanos un poco cómo es el camino que vos llegaste a, primero no sin entrar en el contenido, que los vamos a meter un poquito después, pero ¿cómo llegaste a esta elaboración de decir docentes al intemperie? ¿Cómo llega? ¿Cómo se gesta? ¿Qué es lo Al que libro. aparece como deseo para llegar al libro? Em, yo no sé si, bueno, sí, deseo de escribir, tengo desde que soy un niño, eso está claro, ¿no? Y hace Pero falta yo lo que tiempo te para pregunto escribir. es el deseo de escribir este libro, porque realmente yo siento que es una integración de todo lo otro que ya venía en vos. Este libro empieza, sin ser un libro, por supuesto, en una serie de intervenciones Sí, psicosociales en escuelas, colegios, instituciones en la provincia de Buenos Aires. Y me parece que es la necesidad de darle palabra al sufrimiento que yo veía en las docentes. Eh, y me parece que el libro surge de esto, ¿no? De constatar de qué manera eh, lo cotidiano del trabajo de las docentes, de qué manera el sistema neoliberal termina haciendo efecto en el cuerpo de las docentes. A mí hay algo que me llama mucho la atención en las primeras entrevistas, bueno, a lo largo de varios años intervine, pero que desde el primer momento hasta siempre, yo preguntaba, hacía una pregunta en las entrevistas psicosociales y preguntaba cómo se veían de aquí a un tiempo, ¿no? 5 años, 6 años, 4 años. Le preguntaba eso a la docente. Y un porcentaje muy importante de las respuestas me decían de vacaciones o jubiladas. Entonces yo me empecé a preguntar cómo en el deseo de enseñar que tienen estas mujeres, porque como decía, la semana pasada estuvimos de presentación en la Universidad de Entre Ríos del libro y uno de mis compañeros que presenta el libro, Gustavo Biondi, dice eh, que hay actividades mucho más redituables que ser docente hoy por hoy en Argentina y en América Latina, ¿no? Porque si van a enseñar, si se enrolan en la cuestión docente, es porque tiene que haber deseo también. totalmente. Entonces, claro. Entonces yo me preguntaba cómo es que con ese deseo de enseñar lo que busquen son vacaciones o la jubilación, ¿no? Que son dos salidas de eso que se desea. Entonces a partir de ese momento yo me empiezo, bueno, siempre en mis trabajos institucionales son muchísimas las no, son kilos y kilos de hoja, bueno, ahora de compu, kilómetros de letras que escribo y que escribimos y que tomamos notas y que pensamos y crónicas y demás. Y me encontré con muchísimo material de mucho tiempo de trabajo, con muchísimos casos en los que yo
participé mientras hice el trabajo institucional. Y me parece que es eso, ¿no? La necesidad de darle una palabra, de ponerle una palabra al sufrimiento del cuerpo de los docentes. Porque en el libro tiene eh, casos de gente que enferma, casos de gente que muere, casos de gente que sufre. Me parece que es por ahí, ¿no? Que llego al libro ahí, llego al libro leyendo el síntoma y diciendo, bueno, que hay que escribir algo sobre esto. Vos empezás, digamos, con tu intervención institucional, primero que te llaman como para dar charlas, o para hacer entrevistas y hacer alguna intervención directa. ¿Cómo es el camino? ¿Cómo fue? No, cuando me convocan había una situación, recién salido de la pandemia, los docentes en la pandemia tuvieron que hacer con lo que tuvieron y fue un montón y fue mucha la angustia que tuvieron que sobrellevar. Y a mí cuando me convocan ni bien finalizar la pandemia porque habían aparecido situaciones áulicas eh, de las cuales grupos de docentes de diversas escuelas, de diversas localidades, no contaban con herramientas para hacer frente a esas situaciones. Entonces, mi trabajo institucional siempre fue con equipos de docentes, con equipos directivos, pensando el trabajo, pensando herramientas que ellas después llevaban al aula. Digo ellas porque en el 99,9% eran mujeres, hay hombres también, pero ¿Qué bueno. situaciones eran o qué situaciones se daban? Las situaciones al principio tuvieron que ver mucho con los límites, ¿no? Borramiento de los límites a partir de lo vivido durante ese año de ASPO, de encierro. Entonces nos encontramos con mucho uso de pantalla. Hubo situaciones muy interesantes, como por ejemplo niños de preescolar, de sala de 5, Sí. turno mañana, que se dormían en el horario de jardín. Pero no era un nene o dos o tres, fueron muchos nenes de diferentes lugares. Claro, cuando empezamos a indagar un poco, empezamos a hacer común esta problemática, era que durante la pandemia había una extra limitación en los tiempos de pantalla bueno, los horarios quedaban medios díscolos, ¿no? Sabíamos si era mediodía, si era la noche. Entonces los pibes se quedaban hasta cualquier hora, en muchos casos, no en todos, desde luego, Ujú. mirando la pantalla del teléfono como una costumbre, como una práctica que había quedado. Bueno, esa era una. Después nos encontramos con situaciones que tenían que ver con cuestión de género. Y ahí empecé a darme cuenta que no venía solamente de la pandemia la preocupación de la ausencia de herramientas áulicas, sino que quizás la pandemia podría haber sido un catalizador de esto, ¿no? Podría haber sido un disparador La verdad que el libro, yo como que punteé, a ver, habla particularmente de familia, de sexualidad, de género, de los docentes y de neoliberalismo. Realmente vos vas tocando puntos fuertes. Me parece un libro súper actual. A ver, se salió publicado este año, pero a veces hay libros que salen publicados ahora, pero que vienen de hace 20 años. La actualidad y la presencia que tiene tu libro me parece muy valioso lo que aporta. Por eso también quiero ir como viendo en estos temas, en este interior. Entonces vos me decís que me empezás a ver después temas de género también, temas de dentro de... género, por ejemplo, ¿no? Situaciones de elección de un género diferente en colegios secundarios, perdón, interviene en colegios religiosos y eso también aparecía en colegios religiosos. Entonces empezamos a trabajar con docentes, bueno, a pensar básicamente, ¿no? A pensar en grupos, a pensar en grupos de reflexión, en grupos operativos, pichonianos. Empezamos a hacer trabajos de cuestionario, trabajos de entrevistas, y así empezamos
organizar un código común dentro de cada establecimiento. Fue un trabajo muy interesante, fue un trabajo realmente muy interesante el de la intervención, bueno, que termina en el libro, ¿no? Termina ahí en el libro pensando cómo es que las docentes están enseñando en estas condiciones tan, en estas inclemencias, ¿no? Porque la intemperie tiene que ver con la inclemencia climática. Totalmente, totalmente. Y vos hablás mucho también de esto del neoliberalismo y los Mm. docentes. ¿Cómo llegás ahí? ¿Cómo llegás a plantearlo ahí? Contá un poco vos de esta parte. Yo la leí, pero no, quiero que vos lo cuentes. Ok, yo hace muchos años que me dedico a investigar cómo impacta el neoliberalismo en la subjetividad de las personas. Sí, Y me parece que es clave eh, eh, el trabajo de las docentes y el impacto que tiene, porque hay algo que introduce el neoliberalismo y es el lenguaje de mercado. En lo que es el concreto, el trabajo concreto de las docentes, eficiencia, situaciones de evaluación, situaciones de competencia, de control, esto introduce el neoliberalismo en la escuela. Pero antes que esto, eh, eh, hay un efecto que es para mí central. Ignacio Leukovitz en dos libros lo expone de manera concreta. Yo hace muchos años que trabajo con los libros de Ignacio del fragmento de la situación y Pensar sin Estado, que son dos libros para mí cabecera, y son, esos sí son libros actuales, ¿no? Fueron escritos en el 98 y en el, bueno, totalmente. Pensar sin Estado es póstumo, ¿no? Es un libro Sí, póstumo sí, sí, porque sí, sí, sí. Ignacio muere en el 2004 y ahí sale el libro. Hay Pero de algo una que actualidad tremenda pensar sin Estado. absolutamente. Él en esos libros, sobre todo en el fragmento de la situación, trabaja de qué manera el neoliberalismo produce una ruptura del encadenamiento institucional. Vale decir que la familia, o sea, las instituciones del Estado, el Estado dona sentido a sus instituciones. El Estado le dice a sus instituciones cómo deben ser, cómo deben guiar al sujeto que atraviesa esas instituciones. Las instituciones del Estado son la familia, la prioritaria, educación, trabajo, salud. Bueno, Ignacio Leukovitz analiza muchas cárceles, una serie de instituciones, pero vamos a centrarnos en las que yo tomo para trabajar en el libro, que son familia y educación. La familia es la encargada de inscribir al sujeto en la cultura a partir del amor. Es la familia la que se encarga, desde el vínculo y el lazo amoroso, de inscribir al sujeto, de permitirle vivir con otros y además de enseñarle cómo se vive con otros, qué se puede hacer y qué no se puede hacer, para que el sujeto pueda, a partir de el atravesamiento de la institución familia, cuando es un niño, pasar al sistema educativo. Claro. El sistema educativo como segunda institución que tomó sentido del Estado, se apoya en la huella que deja la familia y empieza a trabajar no desde el amor, sino desde el conocimiento. Inscribe al sujeto en la cultura a través del conocimiento. El neoliberalismo rompe ese encadenamiento institucional. Las familias neoliberales necesitan trabajar más para comprar más, para gastar más. Tienen menos participación de tiempo en la casa, en la familia. La mamá y el papá trabajan más, tienen que salir a laburar los dos, no alcanza el dinero. Entonces, hay un defecto en la inscripción del sujeto en esa cultura. El efecto explota, entre comillas, esto es lo que yo trabajo en el libro, en la escuela, porque como no termina de inscribir la familia, el sujeto en la cultura, las maestras de primaria, se encuentran con situaciones de las que no están preparadas para llevar adelante, ¿no? Ellas tienen que enseñar la parte pedagógica,
durante la intervención las maestras me decían, tenemos que contener, nos lleva mucho tiempo contener a pibes que vienen rotos, a pibes que están tomando medicación psiquiátrica, a pibes que están desamparados y no podemos cumplir con nuestro plan pedagógico. Entonces ahí empieza todo un trastocamiento que termina, bueno, hoy por hoy la la educación nacional está muy herida, producto de todo esto. O sea, lo que yo trabajo en el libro es de qué manera esta herida institucional hace efecto en el cuerpo de la docente, que hay un eslabón súper importante y el más castigado. Yo creo que es yo digo, ¿no? Que es uno de los trabajos, creo, más insalubres hoy en Argentina el ser docente. Es tremendo lo que decís. Yo creo que hay un estudio ahora también, es de los más insalubres, yo no tengo duda. El otro que hay muchos estudios son, y que a partir de la pandemia también se agudizó, los médicos de emergencia. Acá eh, Feroltra Santa Cruz, no sé quién es, dice, excelente Lucas, hay que restaurar la educación argentina para el bien de la patria. Un Yo abrazo, creo Fer. que yo creo que hay una yo hice la última entrevista que hice anterior a la tuya, la hice a Carlos Teuer, un psicoanalista especialista en patologías graves de autismo, y él me contaba, él psicoanalista desde 1980, y él me contaba cómo era muy raro en la década del 80 que existiera una patología grave y cómo a partir de los 90 se empezaron a multiplicar los casos de autismo y patologías graves. Y vos sabés que la raíz es exactamente la misma de lo que vos me describís. El tema de la familia, de no poder prestarle atención al chico, no darle ese marco de contención, ese amor, ese desarrollo que necesitaba. Y hoy por hoy, yo en un momento le hice una pregunta que justamente le decía, ¿qué es lo que pasa cuando, no sé, una madre está dándole el pecho y está mirando el celular y no está mirando el hijo? Total. Entonces, en eso tenemos como una ruptura, digamos, acá él mostraba y hablaba de la patología del chico, y vos lo ponés, es la misma situación que estamos mostrando como otra arista realmente, que yo también lo veo. Él lo hablaba y lo decía particularmente, el neoliberalismo obligó a la mujer a salir de la casa, a tener que sí o sí trabajar y dejar esa contención que tenían en cuanto a los chicos, la familia. Eh, yo veo cada vez más, hablando con vos, con él, con profesionales, estos efectos tremendos del... Es que ¿sabes por qué son tremendos, Diego? Porque es en el cuerpo docente en donde se inscribe el malestar social. O sea, es verdad que la gente trabajando se enferma y se muere. No es una metáfora. Sí, Eso pasa, ¿no? Eso sí, pasa. Y cuando tenés que sostener dos trabajos, porque encima, digamos, el neoliberalismo instaló todo lo que dije que instaló, ¿no? La cuestión de la competencia, de la producción, de la productividad, hizo un vaciamiento de sentido, ¿no? Produjo un vaciamiento de sentido, pero además precarizó salarios, sí. además hizo que tengas que tener dos trabajos siendo docente, salir corriendo de uno para llegar al otro. Hoy hablaba con un analista, con una colega, y me decía un analista grande, y me decía que tenía una amiga que le contaba, una amiga directora, que le contaba que había docentes que terminaban a las 13 horas el horario en este colegio, pero en empezaban 12:30, ¿no? Entonces, y lo tenían que hacer así
porque no les alcanzaba el dinero para vivir, ¿no? Por ahí. Bueno, es un trabajo de riesgo hoy, ¿no? Además de las Y angustias, ni vos te también, cuento si trabajan en una escuela de emergencia. sí, bueno, vos hablás también de esto particularmente, y lo mencionás, el tema de la burocracia, todo lo que, porque ya hay otro montón de cosas que se sobrecargan con el neoliberalismo, con esto de las exigencias, lo que sea. Y también hay una cosa que nosotros sabemos, eh, yo termino el horario de la biblioteca, 4:30, me voy para mi casa, pero el docente está antes y está después con trabajo, Sí, por cada y turno. el docente está antes y después porque tiene que planificar, porque tiene que corregir, pero además hay lugares, no pocos lugares, en donde el docente tiene que ser portera, en donde la docente tiene que ser secretaria, tiene que ir a comprar el papel higiénico, tiene que atender, ¿no? O sea, hay una multiplicidad de factores, o sea, la cuestión es policausal, ¿no? Esta multiplicidad de factores, las que terminan detonando ahí, Sí, ahí en el cuerpo de las docentes, ¿no? Porque también, de la misma manera que tenemos escuelas públicas con explotación de trabajo, con explotación laboral, hay escuelas privadas, ¿no? Que también, otra de las cuestiones que, bueno, que aporta, entre comillas, irónicamente, lo digo, el neoliberalismo, es la privatización indirecta de la educación pública. No es una privatización directa, pero yo me acuerdo cuando era pibe, en los años 80, había una escuela privada en todo el condado. Una sola, e iban los repetidores a esa escuela, los que no habían podido ir a una, no habían podido ir a otra, que sé yo, habían repetido, iban ahí. Y hoy hay más escuelas privadas, o por lo menos proliferan más las escuelas privadas que las escuelas públicas. La escuela privada, pues, se enseña, claro, y a su vez es un negocio, es una empresa, ¿no? sí, 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 Claro. sí, sí, Entonces hay una privatización indirecta en ese sentido sí, de lo que es la educación. sí, sí. Acá Fer dice, lo que dice el conductor es tal cual, la familia es la primera educadora y la escuela y el docente vienen luego, y a veces tienen que suplir lo que no tienen los niños en su casa. Pero claro, el docente tiene que tener la motivación suficiente para hacerlo y debe estar bien remunerado y capacitado, por supuesto. Bueno, a ver, la precarización laboral de los docentes obliga a que tengan 2, incluso hasta 3 turnos, que tengan Sí, sí, mañana, seguro. tarde y Y vespertino. noche, sí, sí, sí. Lo he visto muchísimo eso. Tengo conocidos, tengo docentes acá en Argentina que tienen que tener todo tipo de cantidad de horas como para poder llegar, incluso eso mismo afecta a sus propias familias, porque las maestras también son madres, también tienen sus familias Claro, sí, sí. y están en esta situación de no poder estar presentes con sus mismos hijos. No, yo te digo la verdad, Lucas, a mí tu libro me encantó, digamos, toda la Muchas información, gracias. tiene mucha información, tiene mucha actualidad, yo valoro muchísimo que lo hayas escrito, el prólogo, bueno, no es menor, el prólogo de Enrique Carpintero, su mirada también, creo que viene como con un montón de cosas adentro, que bueno, que yo lo recomiendo muchísimo. El riesgo de educar, me encantó el subtítulo y es fuerte porque realmente yo creo que no se dice todo esto que vos podés contar acá y a la vez con tu mirada, porque digamos, una cosa es que lo digan los docentes, estoy así, estoy en esta situación, pero digamos, vos con una mirada, digamos, analítica, porque uno escucha analítica como psicoanalista,
pero también con todo el bagaje de la sociología, del trabajo social, todo lo que hablaste, bueno, justamente del trabajo de los grupos operativos, los de Pichon Rivière, eh, digamos, le da mucha solidez teórica a todo esto. Entonces me parece que es un gran aporte. Hay algo, hay algo muy lindo que dijo Viviana Daily Esposti, una psicoanalista que estuvo en la presentación del libro, que fue parte de la mesa que presentó el libro. Ella habló de la juntura entre el psicoanálisis y lo social, entre el psicoanálisis y la psicología social, y de la puesta en relación de estas dos disciplinas para llegar a esto, ¿no? Porque después conversando con ella, ella me decía que lo que le había interesado mucho del libro, lo original del libro, tenía que ver con que hablo de el síntoma social, hablo de la cuestión social, hablo de la época, pero también hay casos clínicos adentro, Sí, ¿no? Entonces, esa juntura, esa puesta en relación, le dan algo que a ella le pareció muy original y lo autóctono de este libro en este caso, ¿no? El sí, sí. material en sí. Yo creo que tiene las tres ingredientes. Tiene esto de lo social, de lo actual, los casos clínicos y, vuelvo a decirte, tu mirada que integra todo esto. Y se nota Ujú, un libro muy psicoanalítico, muy ujú. psicoanalítico. Así que bueno, yo sinceramente te lo agradezco. No sé si querés contar o decir algo más del libro antes de yo seguir con mis preguntas o algún tema que haya quedado suelto que No, me quisieras parece que mencionar. el libro, lo que yo busqué con el libro también es que sea amable en la lectura, para que no quede solamente en Sí, manos de psicoanalistas, ¿no? Me parece que eso lo pude conseguir. Conseguir que el libro se deje leer amablemente, ¿no? Que se encariñe uno cuando lo lee. Y no ando ahí, viste, con los oscuros lacanismos. No, voy más directo. Eso sí, me parece que está bueno, que lo puede leer, qué sé yo, un docente, un psicoanalista, lo puede leer un psicopedagogo, una psicopedagoga. Me parece que en ese sentido eso está bueno. O gente que esté sí. interesada en el tema también, ¿no? Porque No, está no, no, es que, explicado de es que es un manera... tema a ver, es un tema que realmente nos atraviesa. La educación como argentinos o lo que sea, lo que está pasando con la educación, nos atraviesa. A ver, la educación es el futuro de nuestro país, es un tema que para mí atraviesa a todos. Ujú, Más, menos, si uno es, en este punto es un libro político y me gusta que vos llegaste como en ese sentimiento de la novela El Solitario, está ujú. realmente esto, de que ese deseo de querer leerlo, de Sí. querer leerlo. Ahora que Así que, dijiste lo político, me gustó porque yo intento devolverle a la función de los docentes la dimensión política también con el libro, ¿no? Me parece que enseñar hoy es un acto de resistencia, es un acto, por eso el riesgo de educar también, ¿no? Eh, enseñar hoy es un acto de resistencia, es un acto político, es un acto ético, ¿no? Me parece que hay que devolver un poco la dimensión, pues está muy vapuleada la función de los docentes, de las docentes, está muy bastardeada. Le mando un abrazo a las familias de los docentes y de este niño de Mar del Plata. Yo viví muchos años en Mar del Plata y ayer leíamos con mi esposa, habitualmente leemos los diarios de allá y los diarios de acá, que un niño de 10 años que había tocado las partes íntimas de una compañera o de dos compañeras, fue denunciado y unas 30 familias de un barrio allá de Mar del Plata tomaron la escuela, la incendiaron, incendiaron autos de los docentes y después fueron a la casa del niño y la prendieron fuego. Así que le mando un abrazo a los docentes y a toda esa familia que están atravesando esto, ¿no? Que es producto no solo de la violencia de la época, sino de una desorganización este, comunicacional, porque los pibes de 10 años no abusan de pibas de 10 años.
son pibes chiquitos, son niños. Y eso también termina explotando en la escuela. Hay un Sí. caso, hay un caso que yo cuento eh, en el libro de una serie de familias, por un caso idéntico, pero de niños más chicos, terminan tomando el jardín y terminan yéndose las maestras por atrás de la medianera, por el fondo, porque las querían apalear, y la policía entregando a los niños de 3 y de 4 años en el medio de una multitud que estaba gritando y una cosa descabellada. Entonces ahí hay mucho riesgo también. No, 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 Eso. me parece que esto es un libro político, pero es un libro, digamos, social. A eso iba todo el tiempo, que creo que tiene una vigencia y una actualidad y que, bueno, yo este caso no lo había escuchado, lo de Mar del Plata, pero digamos, eh, no, no, tremendo, tremendo, Ujú, ujú. no lo sabía, la verdad que no lo sabía, Lucas. Es de ayer, Eh, es de ayer. Mira, digamos. No, no, la verdad que pasan tantas cosas que trato, te juro, de no mirar noticieros. Sí, Eh, está bravo, no, está no, muy bravo. está tremendo, pero bueno, creo que socialmente hay mucha sensibilidad, hay montones de cosas y creo que esto me parece que, bueno, guía, orienta o trata de ayudar a pensar, me parece. Y eso es lo que siempre hablo de la lectura, de los libros, de los autores, de, bueno, empezar a ayudar a pensar y a crear herramientas. Ujú. No, no, tremendo. Así que bueno, se los recomiendo a todos. Pueden comprarlo en la tienda de Letra Viva. Yo también lo Muchas tengo en mi gracias. librería. Muy Así bien, ahí que está. ¿Cómo es tu después librería, pueden entrar Diego? a la DB, Ah, Librería sí, Psicoanalítica. Ahí está la página arriba. Si ahí no, está. pueden escribir, pueden mandar mail, WhatsApp. Hay envíos a todo el planeta. Así que el que quiera Muy bien. puede. Acá Mónica Bravo dice, sí, es muy complejo este contexto histórico-social, realmente lo es. Ujú, Lo es. ujú, Pero bueno, está para poder hablar, para poder decir, para poder leer y bueno, repensar las cosas y encontrar juntos eh, otras soluciones, otros caminos, porque este es el punto, buscar otras alternativas. Bueno, ha pasado bastante, no quiero, me quedan varias preguntas, así que yo quiero seguir con mis preguntas. No sé, ¿querés no, contar o decir algo más del libro? seguimos con las preguntas. Bueno, dale. Vamos con esta pregunta, pero yo tengo la pregunta hecha, pero le voy a hacer como una segunda. Si no fuera psicoanalista, ¿qué otra profesión te gustaría ejercer? No vale músico ni escritor. ¡Ah! No vale músico ni escritor. A ver, si no fueras ni psicoanalista, Ya sé, músico yo ya sé. ni ¿qué serías? Si yo no fuera psicoanalista, sería músico. Como Claro, no pero puedo decir ahora, sería no. escritor, como no puedo decir escritor, sería sastre. Ah, me muero. Sastre. Sí, Muy sastre. bien. Mirá Sería vos. sastre. Me gusta mucho, admiro mucho a esas personas que se dedican a la confección. No sé si me gusta eso de la alta costura, porque bueno, a mí me gustan los trajes, me gusta la ropa de varones, que es la que yo uso. Hay gente que le gusta la confección de otro tipo de ropa. Yo sería sastre. A mí me gustaría estar con la tiza, con la tijera grande. Sastre artesanal, ¿eh? Y Sí, sí, viviría, no sí. sé, en Italia, en algún pueblito de Italia, tipo... hay un pueblo que a mí me gusta mucho en Italia, que es donde se filmó una serie y ahora no me voy a acordar cómo se llama. En un pueblito ahí de la costa amalfitana, cerquita de Nápoles, ahí sería sastre. Viviría de Ahí, la huerta. ahí yo sería botellero, ¿eh? En ese lugar. Ahí sería lo que quieras, ¿eh? Atrani, ahí me acordé, Atrani se llama el pueblo. Sería sastre en Atrani. Y viviríamos con mi esposa y mis hijos, bueno, los más grandes no, porque ya están haciendo su historia, pero con el más chiquito, de alguna huerta en el fondo, porque en Atrani medio difícil venderle un traje a alguien. Pero bueno, es una fantasía, No, ¿no? Entonces, no, ahí no. te digo. Divino, divino. Bueno, ¿y qué profesión no te gustaría tener?
¿Qué profesión no me gustaría tener? Ujú. Y creo que no podría ser, no me gusta manejar, por ejemplo. Ah, mira. Así que no podría ser colectivero, no podría ser taxista, no podría ser, no me gusta manejar, entonces creo que algo de eso con lo que no me gusta. No me gusta la sangre, así que médico tampoco sería, ni podólogo, por ejemplo. No, me da un poco de impresión. Respeto a los podólogos y las podólogas, pero yo no lo sería. Perfecto, perfecto. Pero me encantó. La primera, que no serías colectivero, conductor o taxista, me encantó. Sí. Eh, bueno, ¿cuál es? Te pido que me cuentes un recuerdo muy feliz de tu infancia. Uh. Y un recuerdo muy feliz de mi infancia serían las tardes con mis hermanos en el club de regatas en Chascomús, en verano. Ese es un recuerdo muy feliz de mi infancia. Fueron muchos veranos, todos los días. Nosotros nos íbamos con mi hermano Agustín muy temprano, te estoy hablando en los años 80, los pibes de 8 o 9 años andaban en bicicleta en un pueblo como Chascomús, solo por la calle. Entonces nosotros nos levantábamos muy temprano con mi hermano, agarrábamos nuestras bicicletas y nos íbamos al club de regatas, ahí nos criamos ahí adentro y nos pasábamos el día completo en el club, después iban mis padres, en realidad primero iba mi madre con mi hermano más chico, después llegaba mi padre, y se había armado como una cofradía ahí de matrimonios y de niños, y todos los días, no sé, casi todos los días se armaba ahí una parrillita con un asado, así que nosotros íbamos a las 8 de la mañana y llegábamos a mi casa a las 10 11 de la noche para dormir y eso era una repetición. Esos fueron los días más felices de mi vida. No, hermoso, hermoso, Lucas, hermoso recuerdo, divino, divino. Además de imaginarlo solamente es hermoso, hermoso. Me pasó algo no hace mucho que yo Sí, recordaba un perfume de esas tardes de verano y no sabía de qué era. Y caminando con mi esposa, una tarde de verano, un mediodía de verano en Chascomús, lo sentí de vuelta. Y era el árbol de azar, porque lo busqué con la nariz, ¿no? Fui ay, me muero. recorriendo y era cuando el árbol de azar está en flor, que da un perfume Sí, muy característico. Ese es el perfume de esos días en el club de regatas. no, 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 hermoso, hermoso, hermoso. El azar es el flor de la naranja. Claro, Así que, exactamente. entonces, para todos que quieran saberlo, es un aroma exquisito que Una encima delicia. es una delicia y que también tiene propiedades relajantes, el azar. Y que, mira, no sabía de las propiedades relajantes, Sí, pero sí. no es el perfume de la mandarina, es cuando el No, árbol entra en no, flor y da el olor a azar. no, no, el azar es único, es único, no, no, completamente. Tiene una cuestión de floral una nota cítrica divina, no, no, es hermoso, a mí me encanta. Eh, ¿Qué te hace reír, Lucas? Muchas cosas me hacen reír porque soy muy risueño. Este, mi esposa me Una hace cosa, reír. Mi esposa me hace reír mucho. pero ¿con qué? Ella, Con las cosas que te con su dice, con sus sentido del humor, ocurrencias. con su sentido del humor. Tiene un sentido del Ah, humor maravilloso. Sí, y nos mira, reímos mucho. Eso sí me hace reír mucho. mira, mira, buenísimo. Bueno, vamos a imaginar que en este momento tenemos la máquina del tiempo. Entonces agarramos y lo metemos a Lucas y lo llevamos a justo antes de que termine el secundario, 17, 18 años, y que este Lucas se encuentra con ese Lucas. ¿Qué consejo le daría este Lucas y qué le diría a ese Lucas en ese momento? Me estoy acordando una anécdota y te la cuento, es que es chiquita y después te cuento. Dale, dale, dale.
Yo termino el colegio secundario en un bachiller, Escuela de Enseñanza Media número 1, y había un año antes o 2 años antes de terminar, yo tendría 16 creo, había para elegir en la especialización en exactas, en magisterio y en contable. Y yo no me gustaba ninguna, no quería ninguna de esas. Entonces fui a hablar con la directora, con Norma Guma, y le pregunté si no existía la posibilidad, como en otros colegios, de tener una orientación en ciencias sociales. Y esa directora, muy, muy amable, muy, muy de los pibes, me cuenta que había existido en ese colegio muy, muy antiguo, y que se había cerrado en la época del proceso y que no se había vuelto a abrir, que ella tenía que preguntar, que si se juntaban unas 20 firmas, que le parecía que era difícil, pero que se podía hacer el intento para el año siguiente. Y juntamos 42 firmas y se abrió sociales. Y fue el curso que más gente tuvo. Yo tenía esa necesidad que tenía que ver conmigo, ¿no? Pero me parece que había algo ahí, esto ya en los 90 muy interesante, ¿eh? Me llevaste ahí. ¿Y qué le diría? Que no se distraiga, que le meta, que siga, que es por ahí, que no se distraiga, que vaya por ahí. Eso le diría. No, no, hermoso igualmente lo que contaste, una anécdota y realmente qué importante y qué ejemplo, no sé, para tus hijos o para otras personas de decir, mira, el deseo de un chico de 16 años, lo que mueve y lo que lograste y cómo lo lograste. Entonces me parece, Después armé grupo enseguida, ¿no? Porque no es que lo logré yo, sino que había dos o tres que se interesaron y digo, bueno, juntemos dos o tres cada uno y se empezó a hacer ahí la rama, pero bueno, pero sí, pero pudimos terminar un bachiller con orientación en ciencias sociales que estuvo buenísimo, además que estuvo genial, buenísimo estuvo. no, 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 me parece maravilloso. Bueno, ¿qué significa para vos ser psicoanalista? Significa una responsabilidad, significa una responsabilidad muy importante, para mí es una responsabilidad muy importante, significa una alegría. Yo voy a trabajar alegre, contento todos los días, a mí me gusta lo que hago, lo disfruto. Eh, y bueno, ahí, eso, una responsabilidad y una alegría. Me parece que son dos instancias muy importantes. Por suerte tengo la dicha de trabajar muchas horas por día y bueno, sí, uno se cansa porque trabaja muchas horas por día, obvio, ¿no? Pero no es un cansancio, este, no es un cansancio de algo que a uno no le gusta, ¿no? Cuando uno está cansado, pero vuelve pensando, vuelve analizando, vuelve recordando por ahí momentos, o bueno, es muy grato ser psicoanalista. Imagínate que te tienen hasta ahora a la 1 de la mañana haciéndote una entrevista como, con toda la onda que le Pero pones y no está esto me encanta, esto me encanta, esto me encanta. Así que bueno. Bueno, yo tengo mi última pregunta, que es esta. Se acaba la vida, dentro de muchos, muchos años, en el futuro, se acaba la vida. Lucas va al cielo, entonces llega al cielo, en la puerta del cielo, antes justo de entrar no está San Pedro, está Dios, está parado Dios ahí. Y frente a vos se para Dios antes de entrar, vos estás ahí, ¿y qué te gustaría que Dios te dijera en ese momento, antes de entrar? Que me está esperando Lacan adentro para charlar un rato. Y Freud, ¿no? Me están esperando ahí sentados los dos, con muchos otros que ya llegaron antes que yo y que están charlando con ellos. Pero eso sí me gustaría que me dijera. Perfecto, perfecto. Para seguir pensando, ¿no? Excelente, excelente.
Bueno, yo no tengo más preguntas, yo te pregunté todo lo que yo quería saber. No sé si querés cerrar esta entrevista de alguna manera o contar algo o algo que mencionar que no dijimos, por ejemplo, del libro o de vos que te gustaría compartir. No, la verdad que te agradezco enormemente este espacio, el interés, la lectura. Me parece que, eh, bueno, soy un agradecido en ese sentido. Yo escribí algo que me parecía necesario, ¿no? Que me parecía necesario. Y después que se haya generado un interés, porque la verdad es que estoy recibiendo muy buenas devoluciones, muy lindas devoluciones. Hoy me mandaron un artículo que escribieron a raíz de la presentación, también muy, muy interesante. Bueno, yo soy un agradecido en ese sentido, así que te lo agradezco profundamente. Les diría por ahí sí a los docentes que no están solos, que no es culpa de ellos, que hay toda una situación actual que tiene que ver con el sistema, que eso es lo que está podrido, que eso es lo que está enfermo. Y les diría que la palabra de ellos todavía puede abrir un espacio, ¿no? Me parece que, como decía el otro día en la presentación, hay algo de la fe en esa palabra. Enseñar es un acto de resistencia. Y, y les diría, bueno, les agradecería también, ¿no? Eh, a esas docentes que tuve, que me enseñaron un montón, a Norma Guma, la directora que abrió sociales. Tuve una señorita en séptimo grado que siempre la recuerdo porque discutía con ella y me ponía a discutir de ciencias sociales y qué sé yo, y no hace mucho me la encontré y recordábamos eso. Yo les agradecería porque el acto de enseñar es una apuesta importante del deseo hacia el futuro y con los demás, ¿no? Entonces, les agradecería también a ellos, a ellas, por el trabajo. Eso, le diría eso. Perfecto. Yo tengo una ahora se me surge una pregunta. Un docente, algún psicopedagogo que encuentra, lee tu libro y dice, bueno, a ver, me brinda cosas, dice, pero bueno, tengo algún lugar donde ir, alguien a quien contactarme, que hay algún grupo, alguna institución, algo que vos puedas recomendar, decir, se puede hacer esto, se puede llamar, se puede... ¿Qué te puede Ah, hacer, Lucas? Alguien vos que esté decís interesado en un cambio, tipo intervención. o Sí, de me parece que intervención sí. o de institución como para contener, o para decir, bueno, a ver, es que el libro, esto mismo que vos planteaste recién, a ver, el docente se siente muy solo, yo lo veo, Sí, digamos, los docentes se sienten muy solos sí. en el aula, en esta realidad que les está pasando, bueno, alguien que tu libro está empezando a circular cada vez más, entonces, bueno, ¿qué? Bueno, instituciones en sentido que pueden trabajar en una intervención institucional, valga la redundancia, sí, hay un Sí, montón. Nosotros en la consultora de grupo tenemos un equipo de trabajo en ese sentido, con educación, bueno, con la experiencia que nos dieron estos años de trabajo con docentes, y tenemos dispositivos armados de laburo, de trabajo con docentes, dispositivos en grupos de reflexión, en grupos operativos, en entrevistas psicosociales, bueno, una serie de dispositivos que usamos para el trabajo. bueno, a ver, esto es lo que yo pregunto, a ver, esto mismo, a ver, alguien se quiere contactar, ¿qué hace? Te escribe, al Instagram de Docentes a la Intemperie, ¿a dónde va? Bueno, si es por el libro, el Instagram de Docentes a la Intemperie y la consultora de grupos que se llama así, que trabajamos en Argentina, acá en España y ahora estamos trabajando en México también, tiene una página web que está buenísima, que ahí explicamos un montón y que es www.consultoradegrupos.com. Perfecto, perfecto. Bueno, esto yo lo voy a dejar puesto después en la descripción del video, voy a poner la Dale, muchas página, gracias. como para que, bueno, todos lo puedan ver, puedan acceder ahí y, bueno, puedan contactarse
el que lo necesite, porque me parece que es muy importante el poder Ujú. no sentirse solo, el saber que hay maneras o que hay herramientas y que bueno, se puede y que se debe trabajar de una forma comunitaria. Ujú. Bueno, muchas gracias por la reseña, por agregar a la consultora en la descripción. Sí, hay muchas cosas para hacer. Yo en el libro digo que la salida es colectiva, ¿no? La salida no puede ser Sí, individual, porque totalmente. individual es lo que propone, individualizar es lo que propone el sistema. Entonces el contrafuego a eso tiene que ser colectivo. Sí, me parece que Totalmente. es por ahí la salida. ¿Mm? Totalmente. Yo te agradezco muchísimo, Lucas, por esta entrevista, te agradezco muchísimo por el libro y también por tener esta página que puede ayudar, orientar o guiar a los docentes, Y yo, docentes a la intemperie. y yo te agradezco a vos, Diego, por el espacio y por la hermosa entrevista y por el interés, sobre todo, por el interés también. Es que creo, me parece que es una responsabilidad que esto la educación es de todos. Si nosotros queremos una sociedad mejor, un país mejor, necesitamos tener una buena educación. No, no, Ujú, para mí, yo siento eso. ujú. Entonces, bueno, acá mira, ¿no? Dice Natu. Muy Natu. interesante, se necesitan más de estos vivos para visibilizar esta problemática que nos abarca a toda la sociedad. Gracias, Lucas. Un beso, Es Natu. así, Un beso grande. nos abarca a todos, así que bueno, a todos les digo que este vivo de Instagram va a estar acá en Diego Bibliotecario, pero también va a estar subido en mi canal de YouTube en un par de días, entonces también para que lo puedan compartir, para que lo puedan ver. Yo creo que es muy importante que el libro de Lucas pueda ser conocido, pueda ser leído y que bueno, cuantos más lo vean y más sientan que no están solos, para mí es importantísimo. Así que bueno, Ujú. vuelvo a agradecerte, Lucas, y bueno, Gracias, gracias a Diego. todos los que pasaron, porque vi que todo el tiempo entró muchísima gente, así que, y también te cuento, Lucas, que hay mucha gente que lo ve después, Ujú. así que también como para poder seguir difundiendo. Mónica Bravo, bueno, gracias por compartir, linda noche. Muchas gracias, Mónica. Un abrazo. Bueno, muchas gracias a todos y bueno, Gracias, no, Diego. nos vemos. Un abrazo grande. Chau, chau. Chao.